Buenas noches. Por medio de este video, mi compañero Andrés Felipe Rodríguez y quien les habla, Víctor Velázquez, hablaremos sobre HVDC o Power Smart Grids y haremos un énfasis en los conversores de CS. Bueno, como índice de nuestra presentación tenemos la introducción, redes inteligentes, energías renovables, diagrama eléctrico simplificado de la microred propuesta, comportamiento de generación estimada y consumo real mensual, y en la parte de conversores, entonces tenemos el book, el boost, book boost y por último una pequeña bibliografía. Eh, en la introducción, una red eléctrica inteligente o Smart Grid es un sistema que integra la comunicación bidireccional entre proveedores de servicio y usuarios conectados a ella, lo que permite una gestión más eficiente y sostenible de la energía eléctrica. En este caso, en México, la demanda energética ha aumentado debido al crecimiento poblacional e industrial, lo que ha llevado a la introducción de generación distribuida basada en recursos renovables. En este contexto, la construcción de microredes eléctricas o microgrids puede ser la solución viable para proveer energía eléctrica a sectores de la sociedad no atendidos o para hacer más eficientes los servicios actuales. Ok, este trabajo tiene como objetivo presentar un panorama general del estado de las redes inteligentes en México, así como la viabilidad de construir microredes eléctricas. Para ello se realiza un análisis de los alcances y las limitaciones del sector eléctrico en México y se presenta un caso de estudio en el que se compara el consumo real de energía eléctrica de un usuario residencial y la generación estimada por medio de paneles solares. Los resultados del estudio muestran una diferencia entre generación y consumo de 2 kilovatios hora, lo que valida la correcta estimación del estudio. Además, se presenta un análisis de recuperación económica que justifica la instalación de microredes aisladas con medios de generación alternativos para llevar la energía a lugares de difícil acceso con redes convencionales. Las redes inteligentes en México. En México la implementación de redes inteligentes o smart grids ha sido un tema de interés para mejorar la eficiencia y sostenibilidad del sistema eléctrico. La Comisión Federal de Electricidad, la CFE, ha lanzado varios proyectos piloto para la implementación de redes inteligentes en el país con el objetivo de mejorar la calidad del servicio eléctrico, reducir pérdidas técnicas y no técnicas y fomentar la generación distribuida con fuentes renovables. Uno de los proyectos más destacados es el Smart Grid de la Ciudad de México, que busca optimizar la gestión de energía eléctrica en la capital del país. Este proyecto incluye la instalación de medidores inteligentes en hogares y negocios, así como la implementación de tecnologías avanzadas de comunicación para la gestión de las redes eléctricas. Además, la CFE ha impulsado la generación distribuida con fuentes renovables mediante el programa de autoabasto y el programa de interconexión a la red eléctrica para pequeñas centrales eléctricas. Estos programas permiten a los usuarios generar su propia energía eléctrica a través de paneles solares o sistemas eólicos y vender el excedente a la CFE. Por otro lado, la construcción de microredes eléctricas o microgrids también ha sido una solución viable para proveer energía eléctrica a sectores de la sociedad no atendidos o para hacer más eficientes los servicios actuales. Algunas empresas privadas han llevado a cabo proyectos de microredes en zonas rurales o aisladas, utilizando tecnologías de generación distribuida con fuentes renovables. Las energías renovables en México. Entonces, México cuenta con un gran potencial para la generación de energías renovables debido a su ubicación geográfica privilegiada, que le permite aprovechar la radiación solar y los vientos del país. En los últimos años, el país ha puesto en marcha diversas políticas y programas para fomentar la generación de energías limpias y reducir su dependencia de los combustibles fósiles. Uno de los programas más destacados es el Programa de Desarrollo del Sector Energético PRODECEN, que establece las metas y estrategias para la generación de energías eléctricas a lo largo, a largo plazo, en el país, incluyendo el fomento de las energías renovables. Además, se han creado diversos incentivos fiscales y financieros para desarrollar los proyectos de energías renovables, como la exención del impuesto sobre la renta de energía eléctrica
de fuentes renovables y el financiamiento a través del Banco Nacional de Comercio del Exterior, Bancomext. En cuanto a la generación de energía solar, México cuenta con una gran capacidad instalada de alrededor de 6.500 megawatts en proyectos fotovoltaicos, según datos de la Asociación Mexicana de Energía Solar, ASOLMEX. Entre los proyectos más destacados se encuentra el Parque Solar Villanueva en Coahuila, el Parque Solar Aurora Solar en Baja California Sur y el Parque Solar Conejos Medanos en Sonora. En cuanto a la generación de energía eólica, México cuenta con la capacidad instalada de alrededor de 6.600 milivatios en proyectos eólicos, según datos de la Asociación Mexicana de Energía Eólica, AMDEE. Entre los proyectos más destacados se encuentra el Parque Eólico Reynosa en Tamaulipas, el Parque Eólico Vini-Estipa 2 en Oaxaca y el Parque Eólico La Venta 3 en Oaxaca también. Además, México también cuenta con potencial para la generación de energía hidroeléctrica, biomasa y geotérmica, y se están llevando a cabo proyectos y programas para su desarrollo y fomento. En conclusión, México cuenta con un gran potencial para la generación de energías renovables y se están llevando a cabo diversos políticas, programas y proyectos para fomentar su desarrollo y reducir la dependencia de los combustibles fósiles en el país. Y ahora hablaremos del diagrama eléctrico simplificado de la microred propuesta. Entonces, como inversores, tenemos los inversores, son dispositivos electrónicos que convierten la corriente continua, DC, en corriente alterna, AC. Son ampliamente utilizados en sistemas de energía solar fotovoltaica y en otros sistemas de energía renovables, ya que la mayoría de los dispositivos eléctricos y electrónicos que utilizamos en nuestro hogar, oficina o industria requieren energía en forma de corriente alterna para funcionar. En un sistema fotovoltaico, los paneles solares generan energía eléctrica en forma de corriente continua, DC, que debe ser convertida a corriente alterna, AC, para poder ser utilizada por los dispositivos eléctricos y electrónicos. Los inversores fotovoltaicos se encargan de realizar esta conversión de manera eficiente y confiable, asegurando que la energía producida por los paneles solares se pueda utilizar de forma óptima. Existen diferentes tipos de inversores, desde los más simples que solo realizan la conversión DC-AC hasta los más avanzados que incluyen funciones de monitorización, control y gestión de energía. También existen inversores de conexión a red que permiten que la energía producida por un sistema fotovoltaico se inyecte a la red eléctrica y que los inversores fuera de red que permiten el uso de sistemas fotovoltaicos en lugares remotos sin conexión a la red eléctrica. Un medidor bidireccional es un dispositivo utilizado en sistemas de generación distribuida, como la energía solar fotovoltaica, para medir tanto la energía consumida de la red como la energía generada y enviada a través de la red eléctrica. Este tipo de medidor es bidireccional, dado que mide tanto la energía que fluye desde la red eléctrica hacia el usuario, como la energía que fluye desde el usuario hacia la red eléctrica. Esto permite una medición precisa de la energía neta consumida o generada por el usuario, lo que es importante para determinar el saldo de energía y en algunos casos para la facturación. El medidor bidireccional se compone de dos partes: un medidor convencional para medir la energía consumida en la red eléctrica y un segundo medidor para medir la energía generada y enviada a la red eléctrica. Ambos medidores están conectados al mismo circuito electrónico y se comunican con un sistema de gestión de energía que permite el registro y el monitoreo de los datos de consumo y generación. Bueno, acá podemos observar el probable comportamiento de la generación de los paneles solares, propuesto como ejemplo de implementación, comparado con las lecturas de CFE. Con la implementación de los medidores inteligentes, el usuario pagaría a CFE únicamente el resto del consumo anual, el cual estaría distribuido en cada facturación. Cuando la generación exceda el consumo en cierto periodo, esto excede
Este exceso se guarda y en los periodos en los que el consumo sea mayor se tomaría en cuenta dicho exceso. Debe notarse en que los valores de generación fueron normalizados para facilitar su lectura y comparación entre valores consumidos reales y generados estimados. Para determinar los tiempos en la que la generación excede el consumo y se regresa energía a la red comercial. Es necesaria la implementación de medidores inteligentes bidireccionales, como lo hablamos anteriormente, que sean capaces de monitorear constantemente los niveles de consumo. En este caso, la microred alimenta totalmente a la zona bajo estudio. Por otro lado, cuando el consumo sea mayor que la generación, el medidor inteligente debe conectarla nuevamente a la red comercial. Bueno, ahora hablaremos sobre un conversor DCS. Entonces, un convertidor DCS, DC significa corriente directa en inglés. Este es un dispositivo que se utiliza para convertir una fuente de corriente continua, DC, de una tensión a otra. Estos dispositivos son muy comunes en sistemas electrónicos y de energía, ya que permiten a los diseñadores utilizar diferentes niveles de voltaje en diferentes partes del sistema. Un convertidor de CDC puede funcionar mediante diferentes mecanismos, como la conmutación, la regulación de corriente o la regulación de la frecuencia. En general, estos dispositivos tienen un circuito de entrada que toma la corriente continua de la fuente de alimentación y un circuito de salida que proporciona la corriente continua a la carga. Bueno, los convertidores DCS se utilizan en muchos dispositivos electrónicos como teléfonos móviles, ordenadores portátiles, sistemas de audio y muchos otros. También se utilizan en sistemas de energía renovable como paneles solares y turbinas eólicas para convertir la corriente continua producida por estas fuentes de energía en un nivel de voltaje que pueda ser utilizado por la red eléctrica o por dispositivos de carga. Un regulador buck es un tipo de convertidor de CDC que reduce el voltaje de entrada a un voltaje de salida menor. En otras palabras, es un regulador buck, reduce la tensión de entrada para proporcionar una tensión de salida más baja y estable. El regulador buck es un dispositivo muy común en la electrónica moderna, dado que permite que los sistemas electrónicos funcionen con diferentes niveles de voltaje. Además, el regulador buck es muy eficiente energéticamente, lo que significa que minimiza la cantidad de energía que se pierde en forma de calor durante el proceso de conversión. El funcionamiento del regulador buck se basa en la conmutación de un interruptor para controlar el flujo de corriente hacia la carga. El interruptor se abre y se cierra a una frecuencia alta, lo que permite que la corriente fluya a la carga en ráfagas cortas. Durante los periodos en los que el interruptor está cerrado, la corriente fluye a través del inductor del circuito almacenando energía en su campo magnético. Durante los periodos en el que el interruptor está abierto, la corriente fluye a través del diodo y la carga y la energía almacenada en el inductor se libera para mantener la corriente a través de la carga. Un regulador boost es un tipo de convertidor DCS que aumenta el voltaje de entrada a un voltaje de salida mayor. En otras palabras, el regulador boost aumenta la tensión de entrada para proporcionar una tensión de salida más alta y estable. El regulador Boost es un dispositivo muy común en la electrónica moderna, ya que permite que los sistemas electrónicos funcionen con diferentes niveles de voltaje. Además, el regulador Boost es muy eficiente energéticamente, lo que significa que minimiza la cantidad de energía que se pierde en forma de calor durante el proceso de conversión. Bueno, el funcionamiento del regulador boost se basa en la conmutación de un interruptor para controlar el flujo de corriente hacia la carga. Durante los periodos en los que el interruptor está cerrado, la corriente fluye a través del inductor del circuito, almacenando energía en su campo magnético. Durante los periodos en los que el interruptor está abierto, la energía almacenada en el inductor se libera para mantener la corriente a través de la carga y la tensión de salida se eleva. Ok. El regulador Buck Boost
Es un tipo de convertidor DC-DC que se utiliza para cambiar la tensión de entrada a una tensión de salida específica, que puede ser mayor o menor que la tensión de entrada. El regulador Buck-Bust utiliza un inductor para almacenar energía en un ciclo de trabajo de tiempo que se controla mediante un circuito de conmutación. Durante el ciclo de trabajo, la tensión de entrada se aplica al inductor y la corriente del inductor aumenta, almacenando energía en el campo magnético. Cuando se interrumpe la entrada, la tensión del inductor se descarga a través de un diodo hacia la carga y la energía almacenada en el inductor se convierte en la tensión de salida. Bueno, la principal ventaja de un regulador buck boost es que puede generar una tensión de salida que sea menor o mayor que la tensión de entrada. Esto lo hace útil en aplicaciones en las que se necesita una tensión regulada, pero la tensión de entrada puede variar, como en sistemas de alimentación portátiles o vehículos que funcionan con baterías. Además, el regulador buck boost es capaz de proporcionar una alta eficiencia energética, lo que lo hace adecuado para aplicaciones en las que se necesite una larga duración de la batería y se desea minimizar la disipación de calor. Bueno, y ahí está la pequeña bibliografía de donde sacamos el Smart Grids o la revista Ingeniería e Investigación Tecnológica, en donde sacamos el archivo del que les hablamos al inicio. Y muchísimas gracias por ver.